Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Natalio Steiner les está hablando junto a Ilan Busni en la producción técnica de este informativo de Comunidades Plus para este día lunes 15 de mayo, lunes 16 de mayo del 2022. Pasa rápido el tiempo y por eso uno se equivoca. Pero además, porque quería hablar del 15 de mayo, que es un día muy especial para los palestinos. Los palestinos, eh, para ellos lo llaman el día de la Nakba, el día de la catástrofe, porque hacen referencia a que un 14, 15 de mayo, nació el Estado de Israel en 1948 y ellos buscan de una forma u otra reivindicar ese día como una catástrofe para los propios palestinos. Recordemos que el 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas proclamó que la tierra de Israel debía dividirse en dos para crear un Estado judío y un Estado palestino. Si ese Estado palestino no se creó en esa fecha y en otras sucesivas fechas en donde hubo posibilidades de crearlo, de empezar a crearlo, es por responsabilidad activa de los palestinos en general. Ya desde 1947, ni que hablar 1948 en adelante, han participado junto a otros países árabes en guerras y conflictos contra el Estado de Israel, no para crear el Estado palestino, sí para destruir al Estado judío. Y desde el año 1967 que Israel conquistó los territorios en cuestión, en donde se iba a construir gran parte de ese Estado palestino, que son territorios propios de la tierra de Israel histórica e indivisa, los palestinos han venido insistiendo en distintos foros internacionales para modificar y cambiar la historia. Y la verdad que hay que decirlo que de tanta propaganda y de tanta política goebbeliana, miente, miente, que algo queda, efectivamente han logrado en diversos sectores del mundo, especialmente sectores de izquierda, autodenominados progresistas, que hablan del dominio imperial israelí, que hablan de la Nakba como un día de la tragedia. En realidad, la tragedia pudo haber sido para Israel si los palestinos y los árabes ganaban la guerra. El Estado de Israel no hubiera existido. Entonces, evidentemente, tenemos que poner las cosas en su lugar. Y eso es muy difícil de hacerlo en el poco tiempo que dista para esta columna editorial. A lo largo de los años de conflicto entre palestinos y israelíes, entre árabes e israelíes también, ha primado básicamente la idea de que es imposible conciliar con la idea de un Estado judío. Con el correr del tiempo, muchos países árabes han roto este axioma y evidentemente se han acercado y han estrechado relaciones con Israel. Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, eh, también Marruecos, cercanamente Sudán y algunos otros países árabes que mantienen relaciones con Israel en forma indirecta, no directa, en forma soterrada, dando la espalda a los reclamos palestinos insistentes en foros internacionales. Los palestinos, más allá de la lucha armada y violenta que llevan contra el Estado de Israel, buscan aparecer como los débiles en este campo de batalla, sin contar que son apoyados por Siria, por Irán, por el Hezbollah, por Hamas Islámico, que son organizaciones palestinas, en este caso el Hamas y la Yihad que están en los propios territorios. Los palestinos, como lo he dicho antes, no han perdido oportunidad de desperdiciar las posibilidades de paz que hubo, no solo en 1947, hubo más adelante, ya en 1967, en el 2007, en los acuerdos de Camp David que se implementaron cuando le dieron lugar a la ola de terror, que en distintos matices continúa básicamente hasta el día de hoy. Pero han abundado en la propaganda y han hecho creer a gran parte del mundo que efectivamente el nacimiento del Estado de Israel fue una desgracia para el pueblo palestino, que ni siquiera existía como pueblo, sino que era parte y es parte de la nación árabe. Israel resolvió el problema de judíos que tuvieron que emigrar forzosamente del mundo árabe. Más de 850.000 judíos emigraron a Israel en poco menos de 10 años luego del nacimiento del Estado de Israel, provenientes del Yemen, de Irak, provenientes de Egipto, de Siria, de distintas latitudes, y el Estado de Israel los absorbió como ciudadanos judíos. En cambio, los palestinos no fueron absorbidos como ciudadanos egipcios, ciudadanos jordanos, ciudadanos saudíes, ciudadanos libaneses, lo cual hubiera puesto punto final a este tipo de situación. Es muy largo para desarrollar este tema. Ayer, domingo, hemos visto vergonzosamente cómo estudiantes árabes israelíes, ciudadanos del Estado de Israel, levantaban banderas de reivindicación de la causa palestina en plena Universidad de Tel Aviv, haciendo frente a estudiantes israelíes que levantaban banderas de Israel para contrarrestar semejante afrenta. Y digo afrenta porque levantar una bandera no es que sea un delito, ya de hecho la Suprema Corte de Justicia de Israel ha dictaminado hace meses que no lo es, sino lo que esto significa. El levantamiento de esa bandera es pontificar a los terroristas palestinos que matan judíos
todos los días en Israel, o cada tanto en Israel, o cuando pueden hacerlo, o cuando los terroristas tienen éxito en algún atentado que he festejado en la Franja de Gaza o en Judea y Samaria. Devolver la narrativa a la historia verdadera, devolver la narrativa al carril original, es lo que puede llevar a mejorar las relaciones entre palestinos e israelíes. No se va a crear un Estado palestino a la fuerza en lugar del Estado de Israel. Si se crea, será al lado del Estado judío y en paz. De otra forma, no habrá posibilidad alguna de que vuelva la paz al Medio Oriente o que haya paz en Medio Oriente y que ambos pueblos, ambos sectores puedan convivir en paz. Gracias. Esto ha sido un comentario, perdón ustedes el apuro resumido por la falta de tiempo, pero es parte de una problemática mucho mayor que trataremos de ir desarrollando en sucesivos encuentros. Que estén todos muy bien. Y Lag Baomer Sameach, que se festeja esta misma semana.